Te quiero hacer una pregunta. Vamos a romper un poco la solemnidad de esta reunión. Levante la mano, ¿quién tiene algún tema de oración? ¿Algún tema que no te deja dormir? Uno solo. 2, 3, wow, bien. Gloria, Dios te bendiga, hermano, si no tenés temas, ¿eh? Dios te bendiga. Acá, bien, tenemos temas. Levante la mano, ¿quién lee los mensajes de Juan Mariano que manda con las cadenas de temas para orar? Pocos. Levante la mano, ¿quién ora por esos temas? Menos todavía. Estamos mal. Levante la mano, ¿quién va y tiene un grupo de oración en la reunión de oración y ora por esos temas? Levante la mano. Poquitos. Bien. Yo soy el primero, ¿eh? Yo no levanto porque estoy menos 10. Y pensaba en esto, ¿no? Cuán poco oramos como iglesia. Te invito a abrir un versículo que ya lo tenés que saber de memoria, Hechos capítulo 2, versículo 42. Lo tenés que saber ya de memoria. Tiene que ser prueba y tenés que responderla con creces. Hasta tenés que saber dónde van las comas y todo. Porque lo hemos leído en este año bastantes veces. Hechos 2, 42. Fíjate, ¿no? Todos tenemos tema de oración. Juan Mariano manda los temas de oración de la iglesia. Tenemos grupo de oración. Oración. Y la pregunta es, ¿cuánto oramos y cómo oramos como iglesia? Y dice el versículo 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice este versículo, al principio siempre remarcamos lo mismo, perseveraban. Lo hacían una y otra vez. Ahora vos me vas a decir, che, pero pará, Fede, qué vivo que son. Ellos oraban en los buenos momentos. Había bajado el Espíritu Santo, estaban, podemos decirlo así, on fire. Predicaba Pedro, 3.000 salvos, 5.000. Vivían todos juntos, vendían sus casas, vivían todos juntos, un gran campamento, ¿no? Habían visto a Jesús resucitado. Tenían motivos para perseverar en la oración. Sí, obvio, tenían motivos, como yo también los tengo. Pero hoy quiero decirte que esta iglesia, que en este momento que estamos leyendo, podemos decir, eran buenos momentos y perseveraban en la oración, también tuvo que pasar por malos momentos y también perseveraban en la oración. Subimos 10 capítulos, Hechos capítulo 12. Vamos a ver un momento en el cual esta iglesia pasa por una turbulencia. Vamos a leer 19 versículos. Pero vamos a ver que así como perseveraban en la oración en los buenos momentos, también perseveraban en la oración en este mal momento. Mirá, Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, era la Pascua judía. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjate, vamos hasta acá, hacemos una pausa y después seguimos, ¿no? Jacobo muerto, uno de los discípulos, el hermano de Juan muerto, uno de los 3 del núcleo duro de Jesús había sido muerto. Esto le gustó a los judíos, le encantó. ¿Por qué? Porque los cristianos veníamos a romper con esta religión. Y esto exacerbó tanto a Herodes que buscó arrestar a Pedro. Y no solamente lo puso en una cárcel, lo puso custodiado por 16 personas. Y esto también exacerbaba a la gente. A los judíos querían a estas personas presas.
Esta era la situación de la iglesia en ese momento. Y decía ahí, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a leer el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que él tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Entonces, fíjate vos, ¿no? Esta iglesia persistía en la oración en este mal momento. Este momento de turbulencia persistía en la oración. Y ahora conocemos el final, ¿no? Pero había que estar ahí, orando en ese momento. Y yo quiero destacarte, quiero llevarte a pensar, porque vos y yo somos la iglesia de Cristo, ¿no? Somos parte de la familia de Dios. Y me preguntaba, y soy el primero, ¿cuántas veces oro y me comprometo por estos temas que hacen a la iglesia de Cristo? Y mi respuesta es muy poco. Tengo que ver a esta iglesia que hacía sin cesar oraciones. ¿No? Y quiero destacar 3 cosas que veo acá respecto a esta iglesia. La primera es la persistencia, ¿no? Veíamos en Hechos 2:42, Hechos 12:5 lo mismo. La persistencia de la iglesia orando. La persistencia de la iglesia de no bajar los brazos a pesar del contexto y la situación que estaban viviendo. Y me preguntaba, ¿bajo los brazos yo al orar? ¿Cuántas veces me pongo en campaña a orar y voy a orar por esto y por esto y por esto? Y a los días ya estoy diciendo no, Dios dijo que no. O no, ¿para qué voy a orar por esto? Estoy orando mal. Y bajo los brazos y dejo de orar por esos temas. Y mi persistencia y mi perseverancia se acabó. Y me dejé llevar por mi mente, por la situación, y dejé de orar. Y dejé de orar por mi hermano, por mi hermana que lo necesita, por mi grupo de oración, por los temas que hacen a la iglesia. ¿No te pasa esto de luchar contra la batalla del desánimo? Dice Pablo, escribe en una carta, oren sin cesar. Sin hacer pausas, sin hacer baches. Y yo muchas veces
los hago. Dejo de orar, me dejo llevar por la situación y bajo los brazos. Bajo los brazos. Te invito a abrir Éxodo. Dejate ahí, en Hechos 12, dejate un señalador, ¿no? Hablando de bajar los brazos. Vamos a leer Éxodo, ¿no? Y tenemos a Moisés orando por su pueblo que iba a estar en una batalla contra el pueblo de Abimelec, ¿no? Esta es una historia de Amalek, una historia muy conocida, ¿no? Y el pueblo estaba batallando y Moisés estaba orando. Ahora, la batalla duró unas horas y dice el versículo 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, ganaba. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y para mí no hay mejor ejemplo que este en cuanto a la perseverancia, ¿no? ¿Cuántas veces bajamos las manos porque estamos cansados y dejamos de perseverar en la oración? Y la batalla la perdemos, la pierdo yo y la pierde la iglesia, porque dejamos de orar. Tenemos que perseverar en la oración. Te invito a perseverar. Mirá, me cuesta, me voy de este lugar renovado. Y digo, me comprometo a orar. Y después dura el lunes, el martes y el miércoles se acabó. Me olvidé. Te animo a perseverar en la oración. La iglesia necesita de tus oraciones y de mis oraciones, como lo hizo acá, cuando Pedro estaba encarcelado. Perseveraban en la oración. Ahora volvamos a Hechos 12, ahí como te decía, ¿no? La iglesia no solamente perseveraba en la oración, sino que también la iglesia estaba unida en oración. Dice el versículo 12 del capítulo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Había muchos orando por el tema. Que podamos estar comprometidos, que todos podamos llevar las cargas. Dice Gálatas 6:2. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Ese versículo me encanta, porque está diciendo de compartir la carga, de alivianarle la carga al otro, ¿no? Y pienso en los mensajes que manda Juan Mariano, oremos por este tema, oremos por el otro, o en mi grupo de oración. Y me pregunto, ¿estoy comprometiéndome y me estoy uniendo a ese hermano que necesita de mi oración para alivianarle las cargas? Ese tema me moviliza, me conmueve orar por el otro que lo está necesitando, que está luchando cuerpo a cuerpo contra Satanás, contra su propio yo, contra su propia mente. Acá estaban todos orando por Pedro. Estaban todos unidos orando, ¿no? Llevando las cargas los unos de los otros por Pedro. ¿Estás comprometido orando? Lo digo para mí primero, que me voy y me olvido los temas de oración de mis hermanos en el grupo y les pido perdón. Pero es así. Somos seres humanos y muchas veces tenemos errores y muchas veces no estamos comprometidos o no estamos unidos en un mismo sentir en la oración, llevando las cargas los unos de los otros. Qué bueno es poder ver esta iglesia que muchas veces está allá arriba, ¿no? Y es inalcanzable. Pero podemos verla también en los malos momentos y ver cómo también nosotros la podemos alcanzar. Y podemos perseverar en la oración,
podemos comprometernos en la oración. Y por último, tener fe al orar, ¿no? Esto para mí es un desafío, tener fe. Porque siempre cito el mismo versículo porque para mí es tan claro. Jesús le dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Dios me está pidiendo nada de fe. Y muchas veces yo no la tengo. Y no oro con fe. Y oro ya derrotado. Sabiendo que capaz, y para mí mismo, orando y diciendo, no, Dios no lo va a hacer. Y me falta fe en la oración, ¿no? Yo veo acá que esta iglesia, cuando arrestaron a Pedro, no fueron a hacer huelga, no fueron a intervenir la cárcel, a quemarla, no. Se quedaron orando, porque sabían que Dios sí iba a hacer la obra. Ahora te pregunto y me pregunto a mí mismo, cuando oro con esa fe sabiendo que Dios lo va a hacer. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Sin embargo, yo oro con esa fe sabiendo que no hay nada que le pueda hacer frente a Dios. ¿Cuántos temas de oración tenemos que son imposibles? Mira, el otro día, yo te voy a citar otro ejemplo que lo cito bastante. El otro día se entrevistó una persona en el lugar donde trabajo que tuvo el síndrome urémico hemolítico. ¿Sí? ¿Sabés qué es? Es la ingesta de carne cruda en los chicos, en los niños, ¿no? Y afecta directamente a los riñones. Esta persona que se entrevistó había perdido los 2 riñones. Y venía acá, necesitó un trasplante de riñón y nos contó toda la historia. Mirá, yo le voy a poner nombre y apellido. Laurita Chucú tuvo este síndrome urémico hemolítico. Y oramos con fe ese lunes, no me lo olvido más porque esto para mí fue una marca en mi corazón. Toda la iglesia orando con fe, pidiéndole a Dios que haga el milagro. Y cito siempre lo mismo porque para mí es clarísimo. Yo oraba, pero no tenía fe. Y un hermano oró y dijo que la veamos el jueves acá en la iglesia. Ese hermano tenía una fe que yo no estaba teniendo. Y Laurita estaba el jueves acá. Ni siquiera le hicieron diálisis. Imposible. Imposible. Dios hizo el milagro. Y yo me quedó tan marcado que de chico me pregunto siempre lo mismo. ¿Oro con fe? Vengo tantas veces a la iglesia desde que soy pequeño. Y muchas veces necesito renovarme y renovar esa fe. Sabiendo que Dios lo puede hacer. Y yo veo a estos hermanos de acá, de esta iglesia, orando con fe. Al instante que supieron de la noticia, se juntaron a orar. Y perseveraron en la oración. No dice cuánto tiempo, pero perseveraron en la oración. Y estoy seguro de que oraban pidiéndole a Dios que haga el milagro. Y yo, ¿sabes qué? Muchas veces oro y no le pido a Dios que haga el milagro. Y tomo yo las decisiones. Y ahí es donde meto la pata. Y ahí es donde no dejo a Dios actuar. Porque mi fe no está depositada en Dios. ¿Cuántos imposibles hay? Un montón. Pero muchas veces yo no oro con esa fe para que este Dios de imposibles haga el milagro. Me falta fe. Por eso te animo a que podamos como iglesia y vos como parte de esta iglesia y parte de la familia de Dios, a estar perseverando en primer lugar, como lo hacían estos hermanos. Perseverando más allá del contexto y la situación que vivamos. Que podamos también unirnos y comprometernos con la carga del otro, que muchas veces está necesitando de mi oración, para ese examen, para ese trabajo, para ese estado de ánimo. ¿No? Pablo escribe ahí, dice, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran.
Yo muchas veces estoy frío ante la situación. Por eso me falta compromiso a mí también. Me falta fe para poder orar a este Dios de imposibles. Por más que la meta esté allá arriba y lejos, yo sé que Dios lo puede hacer posible. Y muchas veces tengo que correrme de lado, yo, con mis debilidades, para que Él sea grande y haga la obra. Que podamos orar con fe y que dejemos a Dios actuar. Mira, Efesios 3:20, vamos a terminar con este versículo también muy conocido, ¿no? Porque muchas veces yo hasta no tengo fe y oro y le doy a Dios los planes y la idea que yo pienso, que yo me imagino. Pero muchas veces me falta fe para entregarle a Dios mi deseo y mi anhelo y dejarle a Dios que Él se encargue del plan, que Él se encargue de obrar, que Él lo tiene todo bajo control. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que yo pueda tener esta fe y dejar que Dios actúe. Y Él va a actuar mucho más grande de lo que yo me imagino o pienso. Que podemos orar con fe, ¿sabes? Dios, y con esto termino, sorprendió a esos hermanos que estaban orando. No sé si te percataste de eso. Dios hizo el milagro, estaban orando, Dios hizo el milagro. Se fue Pedro, vino un ángel, se fue Pedro, tocó la puerta, ¿no?, de la casa donde estaban. Y salió una chica que se llama Rode. Y no podía creer lo que estaba viendo. Y entró a avisarle a todos. Y salieron otra vez, ¿no? Dice el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos. Increíble. Pedro había salido, había sido liberado por Dios. Déjate sorprender por Dios. Déjate sorprender. Que nos encuentre orando como iglesia por los temas de oración, perseverando, unidos como familia en Cristo Jesús y orando con fe, que Dios nos va a sorprender. Te animo a orar. Te vuelvo a decir, yo muchas veces soy el que menos ora, pero Dios me mostró en estos capítulos, estos versículos, a dejarme sorprender por Dios, que Él ya la batalla está ganada y en Él somos más que vencedores. Que Dios te bendiga.